Aló, aló, aló. Ahora sí. Hermanos, qué alegría estar aquí con ustedes en este hermoso tiempo. Todavía el cuerpo está un poco maltrecho de tanta caminata. Porque fue más que todo muchas caminatas, pero estamos contentos de estar aquí, del tiempo que hemos pasado, del Señor mostrando su gracia en medio nuestro y recibir tanto amor también de parte de la Iglesia Mexicana y de todos aquellos que nos acompañaron en la conferencia por su causa. Tengo que reconocer que hay dos cosas que me sorprendieron de México en esta oportunidad. La primera es el tráfico. ¡Wow! Nosotros pensábamos que Lima era la ciudad con el peor tráfico, pero creo que vamos como empatando, vamos por ahí, vamos muy cerca. Realmente he pasado horas en este viaje subido en un auto. Yo agradezco a los taxistas que nos daban conciertos. Uno fue de Luis Miguel, él mismo se encargó de cambiarnos las canciones de Luis Miguel una y otra vez mientras estábamos en un viaje de hora y media, creo que eran 4 kilómetros, pero el auto no se movía en ninguna dirección, así que dijo, les voy a poner un playlist de Luis Miguel y nos tuvo ahí con Luis Miguel. Y lo segundo es que algo que me ha sorprendido aquí en México es que el clima hace algo que yo no sabía que pasaba. El clima hace que se achique la ropa. De verdad. La ropa me quedaba perfectamente antes de venir. Y hoy no sé qué pasó. No sé qué ha pasado con la ropa porque el clima parece que achica la ropa, porque no creo que haya otra razón sustancial para decirles esto. Pero bueno, agradecidos al Señor y dispuestos a compartir con ustedes. Armando me había planteado al principio un tema súper teológico, así profundo, y yo le dije, vamos a orar y vamos a pensar mejor qué podemos compartir con ustedes, y realmente estuve orando sin conocerlos por ustedes, preguntándole al Señor de qué podemos compartir, palabras de ánimo, palabras que vengan de parte del Señor para ustedes, y realmente encontré un texto que me conmovió personalmente y que simplemente quiero transmitirles a ustedes este testimonio de la Escritura que espero que sea para beneficio de sus vidas espirituales. Muchas veces como pastor a nosotros nos es difícil llegar a una congregación donde no conoces a Manuel, ni a María, ni a Carlos, ni a Juanita, que los estás mirando a los ojos, y reconocer un redil cuyas caras no son familiares, a veces para un pastor se le hace un poquito más difícil, pero quiero que sepan que el deseo de mi corazón es poder servirles de la mejor manera posible. Quisiera hablarles en esta tarde, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Quisiera hablarles en esta tarde de el descanso de Dios. Quisiera hablarles ahora de palabras de ánimo para un cristiano cansado. Si hay algo que he observado a lo largo de estos viajes, quiero contarles que desde el mes de mayo hasta ahora, este es mi último viaje, pero desde mayo hasta ahora no he parado de viajar. Con mi esposa hemos recorrido la región 3 veces creo ya, y siempre al toparnos con los cristianos, siempre existe mi deseo de poder oír qué está pasando con ellos, qué están sintiendo, cómo están viviendo su fe. Y una de mis mayores preocupaciones es la sensación de que el cristiano vive cansado, de que el cristiano está como cansado, de que hay una sensación de agotamiento que no es solamente físico, porque el agotamiento físico se renueva con el descanso físico, ¿no? A veces la desnutrición o la falta de alimentos se regula con una buena alimentación, pero cuando hablamos de un cansancio espiritual es algo que me sorprende, y me sorprende por una razón fundamental. Me sorprende porque si nosotros observamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, nosotros hemos elevado alabanzas a Dios que nos llenan de esperanza, que nos hablan del perdón de Dios, de que Dios es alguien que nos defiende, el Señor es alguien que nos protege,
hemos cantado con ánimo de la libertad que nosotros obtenemos en el Señor Jesucristo. Hemos intercedido por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Nos hemos elevado delante del Señor y le hemos dado gracias por su gracia. Sin embargo, todavía existe un sentimiento de pesar, de cansancio, algo que nos está doblegando. Y cuando yo veía las letras de las canciones y los escuchaba cantar con entusiasmo, yo me preguntaba, Señor, ¿cómo hacemos que estas canciones y las letras de estas canciones realmente satisfagan nuestro corazón y nos hagan entender de una realidad que es superior a la que estamos viviendo? Una realidad que es más grande porque depende de ti, porque no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras circunstancias. Y lo cierto es que cuando he querido interpretar un poco esta realidad de un Dios infinitamente poderoso, un Dios proveedor, un Dios providencial, un Dios perdonador, un Dios que nos garantiza estar bajo el amparo de sus alas, un Dios que nos ha prometido vida eterna y abundante, un Dios que garantiza la historia y nos promete cielos nuevos y tierras nuevas al final de la historia. ¿Cómo es que eso se concentra de tal manera que nosotros podamos vivirlo en nuestro corazón? Y existe una sola respuesta, que es la respuesta que ha formado parte de la revelación de Dios a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta es básicamente que muchas veces nosotros levantamos ídolos en nuestras vidas. Ídolos en nuestras vidas que se parecen mucho a Dios, pero dejan de ser nuestro Dios. Con esto yo no quiero decirles, oye Pepe, que tú te invitamos y vienes a decirnos acá que yo soy un fabricante de ídolos. Lo cierto es que esa es una realidad en nuestro corazón. Lamentablemente, por causa del pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa del mundo en que vivimos, nosotros tendemos a crear ídolos en nuestro corazón. Somos fabricantes de ídolos, como decía el reformador. Y por esa razón, nosotros tenemos que ir continuamente a la Escritura para tratar justamente con este problema, que es un problema fundamental en nuestra vida. Siempre pondremos algo que eclipse a Dios. Siempre pondremos algo que se interponga con nuestra visión de Dios, de tal manera que dejamos de verlo a Él para ver solamente esa pequeña figurilla que nosotros creamos en nuestro propio corazón. Esta es una realidad que nosotros tenemos que enfrentarla siempre. No les estoy diciendo que esto sucede en una época de nuestra vida, sino que permanentemente nosotros vivimos en un ambiente que es propenso a la idolatría. El mundo es propenso a la idolatría. ¿Por qué? Porque el mundo vive apartado de Dios. No quiere celebrar a Dios como Él es, sino que quiere ponerlo a la altura de sus propias circunstancias. Esa es nuestra realidad. Y por eso tenemos que evaluar nuestro corazón cuando a veces nosotros cantamos lo que cantamos, oramos lo que oramos, predicamos lo que predicamos, dedicamos tiempo para buscar al Señor, pero todavía no percibimos esa grandeza de Dios en nuestras vidas con sinceridad. Y quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Isaías el capítulo 46. Isaías el capítulo 46. Isaías fue escrito 750 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, estamos hablando de palabras que fueron escritas hace cerca de 3 milenios, pero que tienen la particularidad de ser palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. E Isaías se enfrenta a una realidad que no es ajena a nuestra realidad. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de la idolatría.
La realidad de la idolatría personal, crear un Dios a mi medida que luego no me satisface, pero que se ha interpuesto entre mi presencia y el Dios verdadero. De tal manera que no llego a vivir ni la vida abundante, ni la vida que el Señor dice que ha provisto para mí. A lo largo del profeta Isaías nos vamos a dar cuenta que esa realidad se repite una y otra vez, de tal manera que, ¿qué hace el profeta? El profeta presenta una realidad y luego responde a esa realidad bajo una visión correcta de quién es el Señor. Todo el libro de Isaías está escrito en un lenguaje poético, de tal manera que la poesía tiene la intención justamente de llevar nuestra alma a esos rincones que a veces nosotros no llegamos y que solamente la música, ¿no es cierto?, y las palabras que llegan profundamente al corazón pueden cautivar nuestra alma. ¿Y qué es lo que Isaías ve en Isaías 46 antes de entrar a este tema particular? Isaías ve que hay dos problemas que el pueblo presenta. La primera es el hecho de que Dios no se mueve. Dios no se mueve. Es como que yo estoy pasando por circunstancias en mi vida, pero Dios no llega. Dios no llega. Como que me deja sumido en ese espacio en donde Dios, debiendo ser bombero, no llega a tiempo. Yo no me imagino un carro de bomberos aquí en esta ciudad. ¿Cómo hace para llegar? Sinceramente, cuando yo veo esos atoros, digo, no hay donde moverse, no hay donde pasar. Entonces yo no imagino un carro de bomberos que llega al final, cuando todo está en ceniza. Y a veces percibimos a Dios como que Dios no llega. No hay forma de moverlo para que llegue a donde yo estoy y las circunstancias que yo estoy viviendo. Y el segundo problema que enfrento es el hecho de que Dios pareciera permanecer mudo ante aquello que yo estoy enfrentando. Necesito una respuesta, necesito esas palabras que vienen de Dios que puedan penetrar hasta lo más profundo de mi alma. El Señor promete que su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Lo sabemos. Cuando decimos que es viva, es que se corresponde con mi realidad, se corresponde con la realidad. Y cuando decimos que es eficaz, no solo se corresponde con la realidad, sino que es aquello que exactamente yo necesito. Entonces vivimos en medio de esos dos problemas. Ahora vamos a irnos entonces 3000 años en la antigüedad y vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a ver lo que el profeta Isaías nos dice y vamos a traerlo hacia nuestras vidas. Dice Isaías 46, los primeros 2 versículos. Se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Se derrumbaron a una, se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Yo sé que estas palabras requieren de explicación y por eso estamos aquí, justamente. Esa es la razón de nuestro ministerio, ¿no es cierto? Traer claridad a la palabra de Dios. Lo primero que quiero hacer notar es que en el verso 1, Isaías se refiere a 2 dioses que no son parte de la cultura ni de la religión de Israel, pero que ejercen una poderosa influencia sobre Israel o sobre Judá en ese momento. Uno es Bel y el otro es Nebo. Son dioses tan famosos y tan conocidos que nosotros encontramos nombres que toman su nombre de esos dioses, como Belsasar,
o Nabucodonosor. Ambos nombres vienen derivados de estos dioses, porque Bel significa Señor. Esa es la idea de la palabra o el significado de la palabra Bel. Y Nebo significa el que habla, de donde viene la palabra profeta. Porque la expectativa de todo Dios es que sea un Dios que gobierne y un Dios que hable, ¿no? Y que hable con fuerza y que gobierne con fuerza. Esa es la idea. Sin embargo, el profeta Isaías presenta un dilema con estos dioses. Uno se hace llamar Señor y el otro es el que habla, pero no se mueven. No se mueven, porque dice el pasaje, sus imágenes son puestas sobre bestias. O sea, si yo quiero trasladar a Nebo o a Bel, tengo que subirlo a una carreta, porque no se mueve solo. Un ídolo no se mueve solo, se mueve bajo la fuerza de mis músculos, ¿no? Para poder trasladar mis ídolos los tengo que subir a mi auto. Para que vengan conmigo los tengo que arrastrar con mis propias fuerzas y así no se vale, pues. Para tener un Dios al que yo tengo que arrastrar, al que yo tengo que cargar, al que yo tengo que llevar, al que tengo que subir a la carreta, mejor no. Lo declaro Señor, pero lo tengo que llevar con mis propias fuerzas. Y eso es lo equivocado de nuestros conceptos que a veces tenemos de Dios. Le llamamos Señor, pero sentimos que hay que arrastrarlo. Sentimos que hay que convencerlo. Sentimos que hay que decirle lo que tiene que hacer. ¿Y qué sucede? Miren lo que dice allí. Sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Sus bultos son pesados. Una carga agobiadora para la bestia fatigada. Se derrumbaron, aún se han postrado, no pudieron salvar la carga. Y eso nos pasa, hermanos, cuando nosotros decimos que Dios es Señor, pero hay que arrastrarlo conmigo, tengo que llevarlo, es una carga pesada, porque pareciera que el Señor no se mueve solo. Y eso es lo que está presentando Isaías en este caso. Simplemente nos terminamos quebrando la espalda, porque lo único que estamos viviendo es una falsa religión. Se ha interpuesto un ídolo delante del Señor. Y ese ídolo hay que quebrarlo. Porque si yo estoy sintiendo que yo tengo que arrastrar a Dios, no estás arrastrando a Dios, estás arrastrando un ídolo. Si tú crees que llevar y caminar con Dios contigo es una profunda carga, te has olvidado que Jesús dijo que nosotros que podemos llevar una carga ligera con Él. Nos hemos olvidado que el Señor está dispuesto a darnos y renovarnos nuestras fuerzas, como leyó Armando en Isaías capítulo 41 en esta mañana. Nos olvidamos de todas las letras de las canciones. Por eso es que miren la respuesta de Isaías a partir del verso 3. Vamos a leer del verso 3 el verso 4. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré, yo lo he hecho, yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Esa es la diferencia entre un Dios a quien hay que cargar de un Dios que nos sostiene. Y eso es lo que tenemos que recuperar en nuestra alma para disolver los ídolos. Un ídolo se disuelve con la verdad.
¿Y qué es lo que dice Isaías? Escúchame, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. Escúchenme, pueblo de Dios, escúchame, iglesia. Ustedes han sido llevados por el Señor desde el vientre, cargados desde la matriz. El Dios verdadero nos puso en el vientre de nuestra madre. Él nos ha cargado, Él nos ha sostenido, Él ha producido el milagro de la vida en nosotros. Esa es la primera realidad que hace que el ídolo se empiece a disolver. Yo no lo cargo al Señor, el Señor me lleva a mí en sus brazos. Siempre. Esa es la verdad verdadera. O seré en mexicano, la verdad verdacita, ¿no? La verdad. Y no solamente de eso dice, sino dice, cargados desde la matriz, dice el verso 3, aún hasta su vejez. Es decir, que en la medida en que yo soy un ser indefenso que requiere de una completa atención cuando estoy en el vientre de mi madre, por todo el camino en el que yo voy creciendo y creo que me convierto en una persona autosuficiente y adulta, aún allí el Señor me sostiene, pero aún cuando empiezo a entrar en la vejez, cuando las fuerzas me faltan, ahí está todavía el Señor conmigo, porque yo dependo completamente de Él, permanentemente, desde el vientre de mi madre hasta el día de mi partida. Yo dependo de Él. Aún hasta su vejez, ¿qué dice el Señor? Yo seré, ¿quién? El mismo. Nosotros somos los que cambiamos. Él no cambia. El Señor no cambia. No cambia con las estaciones de nuestra vida. No cambia con nuestras circunstancias. No cambia con mis cambios. El Señor sigue siendo permanente fiel a lo largo de las épocas. De tal manera que dice, verso 4, la segunda parte, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. ¿Quién sostiene a quién? El Señor nos sostiene a nosotros. Esa es la realidad espiritual que yo no puedo perder de vista nunca en mi vida. Cuando yo pienso que yo estoy sosteniendo a Dios, que yo estoy cargando a Dios, que yo estoy llevando conmigo a Dios, cuando yo siento que estoy llevando a la fuerza a Dios, arrepiéntete. Porque hay un ídolo que se está interponiendo entre tu persona y el Dios verdadero. Tanto así que a mí me maravillan las palabras finales del verso 4, porque él dice, yo lo he hecho y yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Este énfasis no es casual, es el énfasis de Dios para recordarnos que Él tiene cuidado de nosotros. Es el énfasis de Dios que hace 3000 años nos dice, yo sigo siendo el mismo, yo te he hecho, yo te cargaré, yo te sostendré, yo te libraré. Y en cada uno de esos casos ustedes ven las etapas de la vida. Yo te hice, yo te cargué cuando eras pequeño, yo te sostengo cuando eres adulto y yo te libraré cuando seas un anciano que pierda las fuerzas. Hermanos, tenemos un Dios que se ocupa de nosotros en todas las etapas de nuestra vida porque es el mismo. Y esa es la primera cosa que nosotros debemos
recordar. Esta es la primera claridad para poder desarticular toda intención idolátrica en mi corazón. Yo no cargo a Dios, Él me carga a mí, desde el primer día hasta el final de mis días. Porque también es cierto, hermanos, que hay una verdad que es inigualable. A mí no me lleva una enfermedad. Yo no moriré por un accidente. Yo no me iré de este mundo porque a alguien se le ocurrió pegarme un balazo. Yo me iré porque el Señor tiene contados mis días, así como tiene contados mis cabellos. Él me puso en el vientre de mi madre y Él sabe exactamente el día de mi partida, porque el Dios del universo tiene control de todas las cosas. De todas las cosas, incluida nuestra vida. Y por eso nosotros seguimos leyendo y ahora vemos que Isaías ataca otro problema. Y dice a partir del verso 5 hasta el verso 7, ¿a quién me asemejarán, me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y presan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello. Se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí está. No se mueve de su lugar. Aunque alguien clame a él, no responde. De su angustia, no lo libra. Aquí se presenta un segundo problema. Un problema, el problema que tiene que ver con que Dios es valorado por lo que yo pueda ponerle de valor a Dios. Yo empiezo a valorar a Dios porque simplemente he invertido en Él. He invertido en Dios. Hay mucha gente ahora que dice que sus creencias dependen de la inversión que uno le ponga a sus creencias. Y estamos muy equivocados. Aquí vemos a alguien que dice que derrochan el oro de la bolsa, pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello, y se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. Nuevamente, ¿ustedes notan la relación? Nuevamente es un Dios que depende de mí. Un Dios que su valor depende de lo que yo saqué de mi bolsillo para hacerlo valioso. Derroché el oro, puse la plata en la balanza, llamé al mejor orfebre para que me haga el Dios más bacancito de la tierra, el más bonito. Y luego yo me postro ante esa misma imagen que yo he fabricado, que aunque tiene valor, no es el valor inconmensurable del Dios vivo verdadero, sino que depende del tamaño de mi billetera. Y ahí está el error. Porque ¿cuál es el resultado? Miren la segunda parte del verso 7, dice, lo colocan en su lugar y allí se está. A mí me gusta, ¿no? Mi Dios valioso lo pongo en un lugar y ahí se está. Donde ponga a mi Dios, ahí se queda. Y dice, no se mueve de su lugar. Aunque alguien clame a Él, no responde. Y de su angustia no lo libra. ¿Cuántas veces nosotros invertimos en nuestra religión? Invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos de nuestro esfuerzo. Los domingos venimos bien vestidos. Armando me engañó, tengo que reconocer. Armando, tú me engañaste. Porque yo le pregunté, ¿cuál es el código de vestimenta del domingo? Y él me dijo, puedes venir con jean. Y ahora yo veo a los pastores todos elegantes, bien peinados.
¿no? ¿Cómo iba a quedar yo si llegaba con jean y zapatillas? No, pues iba a quedar hecho una zapatilla. Yo tuve que, lo menos es, ¿no es cierto? Mejor es ir para adelante que para atrás. Entonces, así que quedé bien. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros nos preguntamos, ¿y todo esto que yo estoy invirtiendo en el Señor, cómo es que no me reditúa en beneficio? Como si yo estuviera comprándome un Dios. Miren, dice, he derrochado el oro, he derrochado el oro de la bolsa, he pesado la balanza en la plata, me he conseguido la mejor iglesia con los mejores pastores, un equipo de adoración espectacular. Estamos, ¿cómo se llama? El castillo, estamos en el castillo. Miren las lámparas ¿no es cierto?, que caen. Yo vi que estuvieron acomodando el aire porque estábamos medio calurosos, vamos a enfriarlo. Pero Dios no se mueve. ¿Cómo no se mueve? Si yo estoy invirtiendo para esto, ¿cómo es que no se mueve? Aunque alguien clame a Él, no responde. Y de su angustia no lo libra. Y ahí viene toda nuestra frustración. Por eso es que Isaías responde. Y miren ustedes a partir del verso 5, la respuesta de Isaías dice, acuérdense de esto y estén confiados, pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de esto, pónganlo en su corazón, transgresores. Isaías dice que el remedio para disolver a este otro ídolo tiene que ver con la memoria. Tiene que ver con la memoria. Acuérdense. ¿De qué me debo acordar? El verso 9 nos da la respuesta. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Hermanos, nuestro Dios no depende para que actúe de cuánto invertimos en Él como si lo estuviéramos comprando. Tenemos que acordarnos del Dios que ha hecho tantas cosas maravillosas, donde nos ha demostrado que desde el principio del tiempo Él es Dios. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Acuérdate. Una de las cosas que disuelven los ídolos es volver a recordar quién es nuestro Dios, no a la luz de nuestra pequeña historia insignificante de hombres y mujeres que hoy están y mañana dejarán de ser, sino a través de la historia redentora de Dios, donde Dios ha garantizado que todo lo que Él ha afirmado lo ha cumplido. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios a quien compramos para que actúe. Nuestro Dios es un Dios que ya es Él desde la antigüedad pasada hasta la eternidad en el futuro. Nuestro Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ese es nuestro Dios al cual yo debo recordar. Y por eso a partir del verso 10, nosotros nos encontramos con una declaración de Dios que es fundamental. Dice, que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo
realizaré. Hermanos, nosotros descansamos en el Dios que se ha revelado. Y cuando nosotros queremos ver a Dios obrando, Dios obrará en su voluntad. Porque Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. Pero lo que le place es siempre bondadoso porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que aquí el Señor nos revela es que yo tengo que someterme a Él. Pero someterme a Él significa involucrarme con Dios en la historia que Él ya ha empezado y en la historia que Él ha dicho que va a concluir. En los mandamientos que Él ha establecido y que Él ha prometido que nos bendecirá si los cumplimos. No tratemos de hacer que Dios cambie sus planes. No tratemos de pensar de que Dios nos mira diferente a mí porque yo soy lindo y mexicano de Monterrey que aguanto el tráfico. Sino más bien nosotros debemos decir que Dios no hace acepción de personas. Pero esa es una seguridad para con nosotros porque lo que leamos que el Señor demanda en las Escrituras a los seres humanos y a su pueblo será exactamente lo mismo que Dios me demanda a mí. No tengo que temer, porque eso que demanda el Señor, que es eterno, también es lo que Dios me demanda a mí en este tiempo, porque Él ha dicho, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nosotros levantamos ídolos, hermanos, porque le damos valor y porque esperamos que de acuerdo a ese valor actúe de una manera diferente para mí. Pero te podrás quedar sentado esperando porque ese Dios no va a actuar. El Dios que va a actuar es el Dios del cielo y de la tierra que ha declarado sus propósitos desde la eternidad y que ha afirmado el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una jota, ni una iota, ¿no es cierto? Pasará hasta que todo se haya cumplido. Allí radica nuestra seguridad, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Nuestro Dios es un Dios inconmensurable, pero es un Dios que nos ha hablado. Y por eso en el verso 11 dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Muchas veces, hermanos, nosotros fabricamos ídolos cuando esperamos ingenuamente que Dios se sujete a mis planes. Cuando esperamos ingenuamente que Dios se mueva de una manera diferente a como ha actuado desde la eternidad. Nosotros eliminaremos este ídolo en la medida en que reconozcamos que Dios es más grande, que Dios es inmutable, que Dios es soberano, que Dios es providencial y que Él ha establecido en la línea de tiempo un propósito que se cumplirá a rajatabla. Porque Él dice, en verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Por lo tanto, lo que a nosotros nos corresponde es preguntarle al Señor, ¿cuál es tu plan? Y cómo yo me sumo a tu plan,
como yo me sumo a tu propósito, cómo mi vida, tal como está configurada, sirve a tus propósitos y yo puedo ver el bienestar, el shalom y el propósito de mi vida alrededor de tus propósitos que son eternos. Nosotros nos sumamos a Él, Él no se suma a nosotros. Pero aquí es de manera interesante y bella, vemos en la Escritura cómo el Señor de manera providencial suma a su plan a hombres y mujeres en medio de sus propias historias, pero en medio de sus propias historias se suman a un plan más amplio. No encontramos una historia de un personaje que se convierte en un fin en sí mismo. Todos estos personajes con sus historias particulares se unen a un plan mayor. Moisés era un fracasado, 40 años en el desierto y 40 años después de una vida de trabajo, las ovejas no eran suyas, eran de su suegro. Eso habla de un hombre fracasado, no tenía su propio rebaño. Pero el Señor lo llama desde el desierto y lo convierte en el hombre que debió ser. José fue odiado por sus hermanos y entregado como esclavo y declarado a su familia que había muerto. Pero el Señor usó su vida para un propósito mayor. En la Escritura nos encontramos con David cuando Samuel va a la casa de Isaí para... uno de esos muchachos es el futuro rey, le dijo Dios. Y cuando los empieza a ver, ¿no es cierto? El profeta Samuel dice, oye, pero ninguno de estos parece el que el Señor quiere. Y entonces le pregunta a Isaí, ¿no tendrás otro hijo por ahí? Y Isaí dijo, ¿verdad? ¿No? El rey David, ¿verdad? Tengo uno que anda cuidando las ovejas, ¿no? Entonces, pero aún el Señor atrae esas vidas y les da significado en medio de su realidad. En medio de su realidad. Hermanos, nosotros nos sumamos al plan de Dios en la medida que en medio de nuestra temporalidad el Señor organiza nuestras vidas para su gloria. Pero en la medida en que nos sumamos a ese plan. Y ninguno de ellos se hizo pastor. Ninguno de ellos se volvió, podríamos decir, un oficial de la iglesia. Cada uno de ellos eran vidas particulares que el Señor usó de manera especial. Tenemos ahí a Ruth, ¿verdad? Y el tremendo drama de Ruth y Noemí, una moabita que el Señor atrae en medio de su desgracia para cumplir su plan y propósito. Que para ella en ese momento nunca lo imaginó ni lo supo, que iba a ser, ¿no es cierto?, un antepasado del mismo Señor Jesucristo, pero fue. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia, al quien el Señor sorprende en el camino a Damasco y lo convierte en su siervo, a un asesino de cristianos. Y el Señor nos sorprende con su gracia y por eso Pablo puede decir, palabra fiel y digna, ¿no es cierto?, de ser conocida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es nuestra ubicación. Esa es la pastilla de ubicaína que tenemos que tomarnos todas las mañanas para reconocer que no somos el centro del mundo, sino que el Señor es el centro del universo, que Cristo es el centro de la historia y que nuestra historia se desvanecerá si es que no nos sumamos a la historia de Cristo en el lugar en donde estemos, en lo que estemos haciendo. El Señor dijo, en verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planteado, así lo haré. Y el capítulo 46 termina, y vamos terminando también porque ya estamos con muchos minutos, y dice, miren ustedes qué bello, escúchenme ustedes, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión
y para Israel será mi gloria. Ya ni lo explico. Nosotros somos los duros de corazón, siempre, los necios, los tercos, y dale y dale. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Reina Valera el 60, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor a Saulo de Tarso. Duros de corazón, ustedes que están lejos de la justicia. Cuando el Señor nos dice que estamos lejos de la justicia, nos dice que estamos muy lejos de hacer lo que es correcto. Nosotros tendemos a hacer lo incorrecto, tendemos a fabricar ídolos en nuestra vida, tendemos a desviarnos del camino, tendemos a pasar de largo lo que Dios ha dicho y quién es Él. Pero si estamos en este lugar, es porque esta promesa del Señor se ha cumplido. Porque Él dice, yo acerco mi justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Yo acerco mi justicia. No está lejos y mi salvación no tardará. Hermanos, debido a esta realidad es que nosotros necesitamos ser salvados por Dios. Esa es la razón por la que no podemos caminar sin Jesucristo. Esa es la razón por la que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor trajo justicia en Cristo para que a través del merecimiento que nosotros merecíamos, para darle la redundancia, Jesucristo fue a la cruz del Calvario porque todos nosotros somos unos idólatras, que la única manera de volver al Padre es a través de la justicia de Cristo, porque nosotros somos duros de corazón, incapaces de alcanzar su justicia. Y por eso el Señor dice, yo acerco mi justicia y mi salvación no tardará. Porque ninguno de nosotros la podrá alcanzar por sí mismo, sino que siempre necesitaremos de la justicia y de la salvación que el Señor provee. El Señor conoce que somos fabricantes de ídolos, pero Él nos ha concedido la posibilidad de darnos un nuevo corazón en Cristo, por lo que Cristo, justicia nuestra, ha hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. Esta es nuestra historia. El Salmo 46 es nuestra historia que tenemos que recordar continuamente, pero recordarnos continuamente una vez más dos cosas esenciales. Miren que no los he paseado por la Biblia, nos hemos quedado en Isaías 46 para que no... ¿Y qué dijo el pastor Pepe? Isaías 46, está ahí. No dijo ni un otro versículo, solo habló de Isaías 46. ¿Qué es lo que aprendimos? Que el Señor nos sostiene del principio a fin de nuestra vida. Hemos aprendido que Dios lo que habla lo cumple. Y hemos aprendido que el Señor ha traído su justicia y su salvación para que nosotros podamos vivir con Él para siempre, descansando en Él, confiando en Él. Y a pesar de la dureza de nuestro corazón, nosotros hemos recibido gracia de Dios en Él para que nos sumemos a su plan y podemos ser parte de su pueblo. Así que, hermanos, no es tiempo para estar cansados, sino es tiempo para gozarnos en el Señor. No arrastremos ídolos, no construyamos ídolos con nuestros propios recursos. Dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas y dejemos que sea nuestro Dios providencial, sostenedor, abundante, que nos cuida en todas las etapas de nuestra vida. En esa vida corta que el Señor nos concede, que el Señor nos conceda vivirlo delante de su presencia. Vamos a orar.
Señor, queremos darte gracias por este maravilloso testimonio de tu palabra, suplicándote, Señor, que tú nos bendigas. Tú conoces, Señor, los corazones de cada una de las personas en este lugar. Tú sabes, Señor, cómo esta palabra puede ser sembrada en esos corazones de acuerdo a tu voluntad. Simplemente yo te pido, Señor, una vez más, que tú afirmes la realidad de que tú tienes cuidado de nosotros de principio a fin en nuestras vidas y que tú nos hagas recordar continuamente lo que tú has hecho, lo que tú has prometido y lo que tú harás. Ayúdanos, Señor, yo te pido en este momento que nos ayudes a poder sumarnos a este plan, a poder rendirnos delante de ti, a poder reconocer, Señor, que muchas veces hemos estado tratando tontamente y neciamente de forzarte a que te unas a nuestro plan, cuando nosotros debemos someternos a tu plan. Y ayúdanos, Señor, para aquellos que no te conocen todavía. Abre los ojos del entendimiento, Señor, y abre los ojos del corazón para que puedan ver que no se trata de su justicia ni de su salvación, sino de la justicia y la salvación que solo Cristo provee. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, el principio y el fin de la historia, el Alfa y Omega. Y es en su nombre que nos ponemos delante de ti y ponemos nuestras vidas. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Hermano, quisiéramos orar por el pastor Pepe. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por la palabra que tú has traído a nuestra vida a través de su vida. Gracias por la vida también de su esposa, del tiempo que él ha dedicado a pesar del cansancio, Señor. Sabemos que su corazón descansa en Cristo y por eso es que puede estar aquí con nuevas fuerzas compartiendo. Te rogamos que le lleves con bien, Señor, que sigas proveyendo todo lo necesario a su vida, a su familia, a los proyectos, la iglesia, y que, Señor, él sea un testigo y testimonio de sumarse a tu plan eterno, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Gracias. Vamos a ponernos de